This is now the main intergovernmental body dealing with human rights. And if you deal with human rights, it is clear that you have to also deal with the rights of indigenous peoples, which is a key issue now also for the Human Rights Council. And indeed, the Human Rights Council started by endorsing the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and then went on to establish a specific committee to deal with these rights and indigenous rights issues in general, and that is the expert mechanism. Well, the expert mechanism on the rights of indigenous peoples is one of 3 specific UN mandates on the rights of indigenous peoples, and it is the newest of the 3 mandates. We have the Special Rapporteur on Indigenous Peoples' Human Rights and Fundamental Freedoms, and then we have the UN Permanent Forum on Indigenous Issues. Ipat na kabusiba na labi na fanit bagay goto din sa kakanin magbagay yan ani mama nag US Today we celebrated the International Day of the World's Indigenous Peoples. Nearly 15 years have passed since the General Assembly marked this day to commemorate the indigenous peoples of the world. Since then, indigenous peoples have achieved historic accomplishments and a greater voice at the international level than ever before. I'm impressed and enormously proud of the successes achieved in the last 15 years by indigenous peoples. This is truly a cause for celebration. El mandato de relator, el mandato que tengo del Consejo de Derechos Humanos, de relator de pueblos indígenas, es diferente, ¿no?, del mandato del mecanismo de expertos. El mecanismo de expertos, que también depende del Consejo de Derechos Humanos, su función es realizar estudios sobre temas de interés para los pueblos indígenas, estudios sobre problemas de derechos humanos que enfrentan los pueblos indígenas, pero no entrar en el estudio de casos específicos. Entonces esa es la gran diferencia, ¿no?, que el mandato del mecanismo es de hacer estudios sobre temas, sobre asuntos de interés de los pueblos indígenas a nivel mundial, mientras que el mandato mío tiene la función de entrar a estudiar y hacer recomendaciones, investigaciones sobre casos específicos de alegaciones de violaciones de derechos humanos. En ambos casos, el involucramiento, la participación de los pueblos indígenas es crucial, es importante. I have the pleasure to invite Mr. Carlos Mamani. A nombre del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, es un grato honor participar del segundo periodo de sesiones del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que, como señala su mandato, proporciona al Consejo de Derechos Humanos conocimientos temáticos especializados sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas. Nos interesa mucho el poder coordinar con los mecanismos que tratan asuntos o derechos de los pueblos indígenas. While your mechanism is the newest in the UN's toolbox, I believe it is already emerging as a key actor. It can make a significant contribution to the advancement of the rights of indigenous peoples by providing the Human Rights Council with well-grounded, independent and constructive thematic advice. Es importante también resaltar que el mecanismo de expertos para los derechos de los pueblos indígenas tiene también la capacidad de desarrollar colaboraciones con otros mecanismos de derechos humanos a nivel universal, pero también a nivel regional. Y podría ser en un futuro con incluso las instituciones nacionales de derechos humanos. Por dar un ejemplo, en la segunda sesión del mecanismo ha participado el presidente del grupo de trabajo sobre las poblaciones indígenas del sistema regional africano en relación con los derechos humanos. Esos son algunos mecanismos adicionales con los cuales el mecanismo de experto podrá contar a futuro para desarrollar su trabajo. Y al ser un mecanismo nuevo, un espacio nuevo, genera definitivamente muchas expectativas. Creo que el potencial que tiene, que es un escenario que costó mucho trabajo, porque no fue un regalo de los estados, sino que fue una demanda de los pueblos, una demanda muy sentida, tener un
instancia reconocida por los estados donde poder analizar la situación de amenaza que viven los pueblos indígenas. Por lo tanto, a la medida que se fortalezca esta instancia, que adquiera mayor entidad y mayor jerarquía, existen más posibilidades de que la voz de los pueblos indígenas sea escuchada. Lo que tenemos que entender claramente, y sobre todo los hermanos indígenas tienen que entender, es que este órgano está a un altísimo nivel dentro del sistema de las Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos es un órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y nosotros somos un órgano subsidiario del Consejo de Derechos Humanos. Bueno, esta es una presentación de Daily Motion. Espero que ustedes lo puedan seguir viendo con el link que estaba. Un saludo desde Chile. Anything about it has to be indigenous people, but the council resolution says preferably of indigenous origin, and I think this is quite important.